Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Fortalecer la Mente. Vamos a tratar de resolver el siguiente enigma matemático. Nos encontramos con tres cuadrados y en cada uno de los cuadrados, cercano a sus vértices, hay números y hay, por lo tanto, cuatro números por cada cuadrado, a excepción del tercer cuadrado empezando por la izquierda, en el que en el vértice derecho inferior lo que tenemos es un interrogante. Entonces hay que tratar de averiguar un patrón, una clave explicativa o una lógica que nos indique por qué están los números distribuidos en los diferentes cuadrados de la manera en la que están distribuidos, por qué hay un número determinado al lado de cada vértice y por qué es precisamente ese número y no otro, y una vez encontremos el patrón explicativo, la clave o la lógica, la aplicaremos al lugar donde está el interrogante y colocaremos en lugar de él el número adecuado y preciso para que la lógica se cumpla a lo largo de todos los cuadrados. Vamos a observar con detenimiento qué números tenemos en el primer cuadrado. Tenemos el 8, el 6, el 4 y el 2. En el segundo cuadrado tenemos el 2, el 4, el 1 y el 3. Y en el tercer cuadrado tenemos el 1, el 4 y el 9. Es importante que nos demos cuenta de que no hay ningún número repetido en ninguno de los cuadrados. Entonces, esto nos hace ver que cada cuadrado tiene un número superior, el número más grande, un número inferior y dos números intermedios. Un número intermedio inferior más cercano al valor menor y un número intermedio superior más cercano al número superior. En este caso, en el primer cuadrado, el número superior es el 8 y el número inferior es el 2. Y los números intermedios, el intermedio inferior es el 4 y el intermedio superior es el 6. En el segundo cuadrado, lo que tenemos es como número superior el 4, como número inferior el 1 y como número intermedio inferior el 2 y como número intermedio superior el 3. Y en el tercer cuadrado tenemos los tres números, pero hasta que no sepamos cuál es el valor del interrogante, no sabemos si será el superior o será incluso el inferior o será uno de los intermedios. Aunque en los números seguramente será uno superior, el superior o el inferior. Pero vamos a observar ahora un detalle muy importante. Aquí tenemos el número superior del primer cuadrado, que es el 8, y el segundo cuadrado, el número superior, es el 4. Y el número inferior en el primer cuadrado es el 2 y está en el vértice inferior derecho, y luego pasa el número inferior del segundo cuadrado a colocarse en la esquina inferior izquierda. Entonces, lo que vemos es que hay un desplazamiento. Hay un desplazamiento de los números en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, tenemos que el 8, que es el número superior, va a trasladarse siguiendo las agujas del reloj a la esquina superior derecha, porque ahora el 4 es el superior. El 6, que era el intermedio superior, aparece ahora abajo en la esquina inferior derecha. El 2, que era el inferior, en el primer cuadrado, ahora es el 1, pasando a la esquina inferior izquierda. Entonces se realiza un desplazamiento de todos los números siguiendo el sentido de las agujas del reloj.
Y aquí teníamos el 4 que era el inferior, el intermedio inferior, y ahora el intermedio inferior es el 2 en el segundo cuadrado, por lo que hay un desplazamiento también. Entonces, los números van pasando al otro cuadrado, al cuadrado siguiente, siguiendo el camino de el recorrido que hacen las agujas del reloj. Pero, claro, no son los mismos números. Es decir, se habrá hecho una operación aritmética con ellos para convertirlos en otros números. Y esto lo hemos deducido porque el número superior, si antes está en este cuadrado aquí y luego aquí, el número inferior del primer cuadrado está aquí y luego aquí, el inferior, intermedio inferior está aquí y luego aquí, y el intermedio superior estaba aquí y luego está aquí, es que hay un desplazamiento de los números. Entonces, aquí, ¿cuál sería el número del interrogante? ¿Cuál sería el número del oculto? ¿Sería el inferior? Aquí el inferior está aquí. Por lo tanto, el inferior, siguiendo las agujas del reloj, pasa a estar aquí. Entonces, será el superior, que aquí en el segundo cuadrado es el 4, el que, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, pasa a estar aquí. Entonces, el número del interrogante es el superior, el más grande de los números que componen el cuadrado. Entonces, será más grande que 1, más grande que 4 y más grande que 9. Entonces será número mayor a 9, porque el que le toca estar aquí es el superior. Primero estaba aquí el superior, se traslada siguiendo el sentido de las agujas del reloj aquí, y luego se traslada aquí siguiendo la trayectoria de las agujas del reloj. Y ahora vamos a ver, porque claro, los números se trasladan, pero también cambian, porque lo que antes era el 8, ahora es el 4. Y lo que era antes el 6, aquí es el 3, lo que era antes el 2, aquí es el 1, y lo que era el 4, aquí es el 2. Si el 8 pasa a ser el 4, el 6 pasa a ser el 3, el 2 pasa a ser el 1 y el 4 pasa a ser el 2, lo que se ha hecho es que los números del cuadrado central son la mitad que los números del primer cuadrado, o los números del primer cuadrado son el doble que los números del cuadrado central. Entonces, para pasar de este cuadrado al segundo cuadrado, se ha hecho una división por 2. Se ha dividido por 2. Vamos a poner aquí que se divide por 2. Así tenemos que 8 dividido entre 2 es 4, 6 dividido entre 2 es 3, 2 dividido entre 2 es 1 y 4 dividido entre 2 es 2. Se divide entre 2 y se trasladan una posición siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Y ahora vamos a ver. Si aquí el número inferior era el 1 y ahora aparece aquí también como 1, el 2 era el número inferior y ahora el número intermedio inferior y ahora pasa a ser el 4, el 1 pasa a ser el 1, el 2 pasa a ser el 4 y aquí tenemos el 3 que siguiendo la trayectoria de las agujas del reloj pasa a ser el 9. ¿Qué es la operación que ha dado estos números? ¿Qué operación hace que el 1 vuelva a ser el 1? Que el 2 sea el 4 y el 3 sea el 9. Pues tiene que ser una potencia o la multiplicación del número por sí mismo. Es decir, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4 y 3 por 3, 9. La multiplicación por sí mismo también se puede poner como una potencia del número
al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo expresamos aquí? Pues vamos a poner que estos números son x y podemos ponerlo así, x al cuadrado. O también podemos ponerlo porque esto es igual que x por x. Y x representa cada uno de estos números. Entonces tenemos 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y aquí, siguiendo, se traslada el 4 al cuadrado aquí. Y 4 al cuadrado es 4 por 4 y 4 por 4 es 16. Por lo tanto, el número que estábamos buscando, la solución al enigma, es el 16, porque 4 al cuadrado es 16. Pues ya hemos resuelto el enigma. Se desplazaban los números siguiendo la trayectoria, siguiendo el mismo recorrido que hacen las agujas del reloj, pasando de un cuadrado al otro, y al mismo tiempo se hacía una operación con ellos. El paso del primer cuadrado al segundo cuadrado es una división por 2 y se traslada a una posición siguiendo el camino de las agujas del reloj, y el paso del segundo cuadrado al tercer cuadrado es una potencia o se multiplica el número por sí mismo y se traslada también una posición siguiendo el camino de las agujas del reloj, el recorrido de las agujas del reloj. Pues ya hemos resuelto el enigma. Si te ha resultado interesante y divertido el vídeo, por favor haz clic en el like y si te suscribes al canal te lo agradeceré mucho. Recuerda que lo importante no es encontrar la solución, sino mantener la mente activa, joven, ágil y fuerte con este tipo de ejercicios y enigmas. Recuerda que hay enigmas nuevos todos los días en el canal Fortalecer la Mente, así que te invito a que te suscribas y que puedas recibir información de nuevos enigmas todos los días. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.